el Señor use su vida, que el Señor siga ahí dándole sabiduría de lo alto para que esta palabra llegue a nuestro corazón y que en verdad la recibamos con gozo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro pastor. Pero mire. Gloria al Señor. ¿Ya tienen todos hojita? Levanten su mano los que no tienen hojita, para que nuestro hermano Mario nos la haga pasar. A ver si desde aquí puedo. ¿Ya tenemos hojita? Okay. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este momento, por este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que el día de hoy sigas hablándonos en estos procesos, Señor, de tu iglesia, de la iglesia de Apocalipsis. Yo te pido que seas utilizando mi vida, Padre. Quita toda palabra de error, toda doctrina de hombre. El día de hoy, Señor, te pedimos que esta semilla que el día de hoy nos pones pueda dar fruto en abundancia. Queremos seguir cambiando, queremos seguir glorificando tu santo nombre en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis 3:3. Estamos viendo lo que es la iglesia de Sardis. ¿Sí se acuerdan? Hace 8 días estuvimos hablando de la presentación de Cristo y hablaba acerca de los 7 espíritus. ¿Sí se acuerdan? Y mencionábamos que los 7 espíritus tiene que ver con la llenura, con la plenitud. El número 7, llenura con la plenitud. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Y hablábamos acerca de cómo había en Génesis, había 2 árboles, ¿se acuerdan? Y el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y el Señor nos hablaba acerca de lo que era Sardis, que Sardis era una iglesia muy buena, era una iglesia que hacía muchas cosas, que de hecho era ejemplo para muchas iglesias, tenía una buena organización, era una iglesia, se puede decir, ejemplo. Pero lo único que buscaba esta iglesia de Sardis era hacer las cosas bien. O sea, habían comido del árbol del bien y habíamos visto que el mismo fruto que da el bien es el mismo fruto que también trae el mal. ¿Sí se acuerdan? Y habíamos visto que el Señor Jesús nos había enseñado que tenemos que comer del árbol de la vida, que nuestro cristianismo no es buscando tratar de hacer bien las cosas, sino que las cosas que estamos haciendo estén dando vida. ¿Ok? ¿Es bueno alabar al Señor? ¿Ok? ¿Es bueno dar mi diezmo? ¿Es bueno leer la Biblia?
Pero tenemos que buscar si lo que estamos haciendo está dando vida. Si yo cuando leo la Biblia me está dando vida. Si yo cuando doy mi diezmo me está dando vida. No, puedes decir, pastor, es malo. Por ejemplo, hoy es la final. De hecho, hoy faltaron muchos, están muchos lugares vacíos. Hoy es el final del mundial y, pastor, ¿es bueno quedarme a ver el partido? Pues total es un domingo. Pues no me preguntes si es bueno. Pregúntale al Señor si el dejar de congregarte te va a dar vida. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que veíamos eso? Ok. Veíamos que como el Señor da vida, dice la palabra que somos reyes y somos sacerdotes. Ajá. Ok, somos reyes y somos sacerdotes. No dice que unos son reyes y otros son sacerdotes. Todos somos reyes y también asimismo somos sacerdotes. Somos reyes para el mundo, pero sacerdotes para las cosas de Dios. ¿Ok? Y veíamos cómo el Señor Jesús, que vino a darnos vida, para Él nada fue imposible. Nada. Dios tiene un propósito, el Padre tenía un propósito con su Hijo llamado Jesús. Después el Cristo, que es la unción del Padre, ¿ok? Pero para Jesús no fue nada imposible, no hubo nada imposible. Cuando se topó con enfermedades, ¿qué hizo el Señor Jesús? Sanó, ¿no? Cuando hubo ataques del diablo, ¿qué hizo? Con la misma palabra, ¿no? Los atacó. Cuando hubo gente que lo blasfemaba, el Señor perdonó. O sea, nunca vimos en el Señor Jesús ningún límite. Había enfermedad, sanó. No había, multiplicó. Había muerte, resucitó. O sea, el Señor Jesús nunca tuvo un límite para hacer lo que el Padre le había mandado. Y la palabra menciona que nosotros haríamos aún mayores cosas que las que hizo Jesús. Entonces, si tú estás envuelto en Sardis, en este proceso de Sardis, habíamos visto que cada iglesia representa un proceso en la vida de un cristiano. Y si estamos en el proceso de Sardis, ¿qué quiere decir? Que ahora estamos haciendo bien las cosas. A lo mejor nuestro ministerio es muy reconocido, a lo mejor la organización es muy buena, y todos los métodos, los sistemas, todo es muy bueno, pero no está dando vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está limitando para que tengamos vida? Repito, el Señor Jesús nunca tuvo límites. Todos los límites que Él tuvo, siempre había una obra sobrenatural, si le podemos llamar así. Había muerte, resucitaba. Nada más, no tenía que darle de comer a los demás, con poco hizo mucho y aún le sobraba. ¿Ok? Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces habíamos visto que Sardis, ¿qué es lo que dice Sardis? Las cosas las estoy haciendo bien. ¿Ok? Pues no importa que no haya vida. Pero Sardis hace bien las cosas. Repito, muy perfectas, muy buenas, aunque no impartan vida. Comiendo de lo que Génesis nos habla, del árbol de la vida y de la muerte. Eso es lo que tenemos que dar, la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, Apocalipsis 3:3, ¿verdad? Dice así la palabra de nuestro Señor. Y vamos a ver hoy lo que es el mandamiento de Cristo. Ya vimos la presentación, ya vimos la represión. Vamos a ver el mandamiento de Cristo. Apocalipsis 3:3. Mandamiento de Cristo hacia esta iglesia. ¿Cuál iglesia? Sardis. Ok, dice la palabra, acuérdate pues de lo que han recibido. Ok, esta iglesia de Sardis estaba hacía bien las cosas, aunque no traía vida, hacía bien las cosas, pero hubo un momento en que Sardis estaba en el Espíritu, hacía las cosas conforme al Espíritu, pero se empezaron a desviar. ¿Por qué?
porque le empezaron a ganar los métodos del mundo, hacer las cosas como el mundo las hace. Veíamos un ejemplo, la iglesia habla de 5 ministerios. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? ¿Ok? Habla acerca de ancianos, habla acerca de diáconos. Sardis dice, no, ¿para qué le ponemos ancianos? ¿Para qué le llamamos diáconos? Vamos a llamarle edecanes. Se oye más bonito, se oye más administrativo, más ejecutivo, de más caché. La palabra del Señor nos enseña una cosa y es lo que hay que hacer. No, ¿para qué le llamamos ancianos? Vamos a llamarle los supervisores. Oye, así como que wow. Y si le pones sector, zona, distrito, llame como no, impacta. La palabra es muy clara y dice cómo tenemos que hacer las cosas. No, yo creo que si hacemos un evento vamos a tener gran impacto. Pero las cosas en Sardis, repito, son muy buenas. Pero la palabra le menciona a Sardis, acuérdate pues de lo que han recibido y oído. ¿Por qué? Porque en el principio de Sardis había hecho bien las cosas en el espíritu, pero se dejó contaminar por los métodos del mundo y empezó a dejar de hacer vida para hacer bien las cosas. Por eso el mandamiento de Cristo es, oye, acuérdate, tú en su momento hacías vida. Tenías vida porque yo era tu Señor, pero en este momento, Sardis, aparta, acuérdate de lo que has recibido y que más oído. Y le dice algo muy importante, guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto? Porque en Sardis hay un espíritu de orgullo muy fuerte. ¿Por qué? Porque sus formas, su imperio, su cultura, sus métodos, es muy difícil de destruirlos. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante, para Sardis es más importante esto que dar vida. Y han quedado cegados. Por eso le dice Cristo a esta iglesia, acuérdate, recuerda cuando empezaste. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sardis, lo que hace Sardis es anteponer lo material por lo espiritual. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un congreso? ¿Qué vamos a dar en el congreso? Mira, no te importa cuánto vamos a sacar, porque ya hacen falta cosas, entonces pues vamos a hacer un congreso. Mira, olvídate, vamos a dar el tema de siempre, vamos a dar crecimiento, vamos a dar matrimonio, vamos a dar, no sé. Y Sardis se olvida de dar vida, ¿para qué? Para empezar a ver lo económico. Por eso le dice el Señor, acuérdate, arrepiéntete. Siguiente también que vemos en Apocalipsis 3, habla acerca del castigo a Sardis. Dice la palabra, si no te arrepientes, si no regresas a esos orígenes, recuerda que el Señor Jesús siempre ha tratado de que regresemos al origen, ¿ok? A los principios. Un ejemplo, la iglesia primitiva, ahí está, que es el libro de los Hechos, y Dios quiere que regresemos a la iglesia primitiva. Muchos dicen, no, es que eso ya es viejito, hay que ser más actual, hay que ser modernos, pastor, tú ya estás bien viejito, ya algo más moderno. Mira, yo no estoy en contra, de que hay que hacer ciertas cosas para ganarnos a la gente del mundo, ¿ok? Pero sin apartarnos de los principios bíblicos, sin apartarnos de lo que Dios quiere para la iglesia, ¿ok? Y en Sardis pasó eso. Por eso les decía el Señor Jesús, recuerda y arrepiéntete. Y después viene en el versículo 3 el castigo de Cristo. Le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo llega un ladrón? ¿Te lo esperas? Cuando menos te das cuenta, una de las cosas que utiliza el ladrón
es agarrarte cuando estás distraído, ¿no? Por ejemplo, vienes en tu coche, vienes con el vidrio abajo y a lo mejor vas atento, pero en un momento que te distraes es cuando ya te llegó el ladrón con la pistola y trata de aprovechar tu distracción. Y dice aquí la palabra que si no va a venir como ladrón, o sea, tú no te lo vas a esperar. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Hoy es el tiempo para que te arrepientas si estás haciendo las cosas de Sardis. ¿Ok? Y muchos dicen, no, espérame, es que ahorita no, es que tengo yo un compromiso. Pero el Señor cuando dice que te salgas de Sardis es porque te tienes que salir. No es a tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Por eso dice, arrepiéntete. Cuando dice que te arrepientas del proceso de Éfeso es porque lo tienes que hacer. En las trampas de Pérgamo, en todos ese tipo de cosas, el Señor habla acerca de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no es cuando tú quieras, es cuando el Señor diga. Porque a lo mejor tú dices, bueno, ahora sí. El Señor dice, ya no. Ya vine como ladrón y ya no hay. Ya no quiero tocar tu corazón. Y eso de repente es muy impactante, porque muchos de nosotros le decimos a Cristo, el Señor, sin embargo no hacemos lo que el Señor dice. El Señor dice, salte, deja tu parentela. Ay, no, pero Señor, es que esto, y ya cuando la queremos dejar, olvídate. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Deja tu parentela. Sin embargo, pregunto, ¿le hizo caso Abraham a Dios? ¿No le hizo caso? ¿No dejó a su parentela? No, porque se llevó a Lot. No le hizo caso. ¿Y qué pasó con Lot y Abraham? ¿No hubo hoy problemas? Después Lot quiso, cuando empezaron a separar las tierras, Lot se quiso aprovechar, ¿y qué pasó? Agarró una tierra que después fue esclavo. Y Abraham lo entendió, dijo, eso está pasando, Lot está pasando por esto por mi culpa, porque el Señor me dijo, deja tu parentela, y ahí yo voy de buena persona y agarré a Lot, y ahora ya está esclavo. Lo sacó y le dijo, ahora sí, Lot, de aquí, tú para tu lado y yo para el mío. ¿Por qué? Porque desobedecí a Dios. Cuando el Señor te dice, sal, es que salgas. No, es que tengo un compromiso, es que ahorita es que no es a nuestro tiempo. Dice la palabra que nosotros, si decimos Señor, tenemos que hacer las cosas que ¿quién lo dice? El Señor. ¿Ok? Dice aquí, si no velas, si no estamos atentos, si no hacemos lo que el Señor nos dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le voy a poner un ejemplo. El pueblo estaba orando por un Salvador, estaba orando por un libertador. Ya lo habían pasado antes, ya habían orado y había venido Moisés y los había sacado. Y ellos estaban orando. Y el Señor Jesús vino. Pregunto, ¿lo reconocieron? Y eso que había una señal, estaba la estrella, y la estrella los estaba llevando a donde estaba el Cristo, el Hijo de Dios. Todavía no era el Cristo, porque el Cristo es hasta después. Pero en ese momento estaba ahí el anuncio que ahí estaba Jesús. Sin embargo, no lo reconocieron. Estaban todas las religiones, todos los que conocían de la palabra, y nadie se dio cuenta. Todos esperaban que iba a llegar en un palacio, que iba a llegar todo bien bonito. Sin embargo, llegó en un pesebre. Y llegó como ladrón, no lo esperaban. ¿Quién fue el que, aquellos que estaban esperando y sabían y conocían de Dios, estaban los pastores y vieron y fueron a adorarle? Estaban los magos y fueron a adorarle, ¿no? Ellos sí entendieron las señales. Sin embargo, todos los religiosos, todas las personas, pues nunca reconocieron. De hecho, estando mismo Jesús, ellos esperaban que lo sacara de Roma. Y el Señor venía a traer libertad, pero no entendieron que venía a traer libertad sobre lo espiritual, porque Jesús nunca actúa igual sobre las mismas cosas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús sanó? Pregunto, ¿y cuántas veces de esas veces que el Señor sanó,
las hizo de la misma forma. Siempre fue diferente. Pero en Sardis pensamos que haciendo los mismos métodos vamos a obtener fruto. Y el Señor Jesús demostró que no siempre son las mismas cosas igual. Vino, trajo un libertador llamado Moisés. Volvió a venir a traer libertad a su pueblo. No fue de la misma forma. No se abrió el mar. No lo sacó de Roma. Pero vino a traer algo más importante, la libertad espiritual. Vino a traer vida. Pero ellos, ¿por qué no quisieron? Porque ellos esperaban otra cosa. No conocían al Señor Jesús. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? La Biblia siempre habla de un pequeño remanente, de un pequeño grupo, de una pequeña manada. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los que se emocionan, pocos son los que hacen. Muchos son los que se llenan la boca, pocos son los que con obras demuestran. ¿Okay? Hay un dicho por ahí entre pastores: muéstrame tu religión con tu boca y yo te voy a mostrar el reino de Cristo con mis obras. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos al siguiente. Ya vimos el castigo de Cristo, vimos el mandamiento y vamos a Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4. Vamos a ver acerca de la reprensión de Cristo. ¿Ok? De hecho, en estas hojas, a diferencia de la hoja de la vez pasada que ustedes tienen que escribir, esto prácticamente ya está resuelto, ¿no? Nada más es para que apunten los datos que se les vamos a estar dando. Reprensión de Cristo. Apocalipsis, ¿qué? 3:4, ¿ok? ¿Mandé? Dice el Señor Jesús, Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas, ¿en dónde? En Sardis, que no han manchado. ¿Estás en Sardis? La iglesia no se llamaba Sardis, la iglesia no se llamaba Filadelfia, la iglesia no se llamaba Pérgamo. Dentro de Sardis había una iglesia, ¿ok? Dentro de Filadelfia había una iglesia. Entonces dice, pero tienes unas pocas personas, no en la iglesia de Sardis, sino en la ciudad de Sardis, que no han manchado, ¿qué dice? Sus vestiduras. Repito, siempre hay un remanente santo, siempre hay gente que busca de Dios, siempre hay gente que ha aprendido que Cristo es el Señor y se aparta. Le dicen inclusive a su esposo, a su esposa, tú no quieres seguir a Cristo, con permiso, yo sigo a Cristo. Yo les he hablado acerca de un pastor que a mí impactó mi vida. Fue una iglesia donde Dios empezó a restaurarme. Y yo recuerdo a este pastor, yo siempre lo veía solo, de hecho yo pensé que era soltero, hasta que un día nos invitó a su casa a comer y ahí vi fotos de sus hijos y todo, y le pregunté al hermano que me ha invitado ahí a la iglesia, ¿hay a poco el pastor, voy a cambiar de micrófono porque ahí anda fallando mucho Aquí tengo uno, pero el cablecito ese, cámbialo al rosa. Sí, ahí está. Bueno, sí. Ok. Nada más, ese sí súbelo un poquito, que estaba más bajo. Sí. Sobre todo monitor. Sí. 1, 2. Sí. Un poquito más de monitor, por favor. Es el 1, ¿no? El monitor. Sí, ahí está. ¿Sí me escuchan allá? Ok. Y yo le decía, este pastor a mí me impactó
porque resulta que él era casado, pero no vivía con su esposa. Y le pregunté al hermano, ¿y por qué el pastor no vive con su esposa? Dice, lo que pasa es que después de que él terminó su instituto, lo mandaron a la obra como pastor, y su esposa dijo, no, yo ya te vas a empezar a meter en eso, yo no quiero nada. Y le dijo, bueno, pues entonces aquí la dejamos. Yo voy a seguir a Cristo. Digo, no se divorció. ¿Por qué? Porque eso no lo dice la palabra. Sin embargo, le dijo, tu Dios no es mi Dios, con permiso. Y lo dejó. Y ya llevaba un tiempo él en las cosas de Dios como pastor. Sin embargo, seguía viendo a su esposa, seguía viendo a sus hijos, pero él decidió por Cristo. El día que nos casamos, yo como le tengo buena estima, y aparte, repito, fue una persona de impacto para mí, es una persona de impacto para mí, lo invitamos a predicar en nuestra boda. ¿Y con quién creen que llegó? Con su esposa. Que su esposa dijo, ya, yo sí quiero, ya me cansé de estar aquí sola, y yo quiero que tu Cristo también sea mi Cristo. ¿Le costó? ¿Cuántos años le costó? Muchos. Pero él decidió por Cristo. Y Dios nunca te va a avergonzar. Cristo nunca te va a avergonzar. Yo creo que él en su momento dijo, ay, ¿qué hice? Pero cuando uno es firme en las cosas de Dios, Dios siempre da la victoria. Amén. Nuestro Dios es un Dios de familias, pero tenía que tratar con su esposa. ¿Para qué? Para que sea realmente su ayuda idónea. La mujer que levante las manos a su esposo, esa mujer que dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ok? Entonces dice aquí la palabra, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, puedes andar en este movimiento, pero puedes mantenerte fiel, puedes mantenerte sin manchar tus vestiduras. Porque hay mucha gente que dice, ay, el pastor, perdón porque pequé, porque ahí en el trabajo, pues ya ve que se mueve mucho alcoholismo y pues caí. No, aquí la palabra nos menciona que puedes estar sin contaminarte. Dice, estuviste en Sardis, pero no has manchado tus vestiduras. Eso es fuerte. Repito, solamente es para valientes el evangelio. ¿Ok? Y habla acerca de vestiduras. Vestiduras, en la palabra cuando habla acerca de vestiduras, tiene que ver con nuestra conducta. ¿Ok? Tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestra forma de hablar. Y esto es lo que la palabra en la Biblia representa las vestiduras. Hemos estado viendo que la Biblia es un libro de símbolos. Y el símbolo de vestiduras es tu conducta, tu forma de hablar, tus actitudes. Y estas personas, a pesar de que estaban en la ciudad de Sardis, no habían manchado sus vestidos. O sea, tenían una conducta intachable. Te representaban a Cristo como esos embajadores que eran. Tenían una forma de hablar que no se habían contaminado. Y dice, y andarán conmigo como en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas, o sea, porque se lo merecen. Tú caminas con Dios, tú te mantienes con vestiduras blancas, el Señor te va a dar. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y así lo dice, porque son dignas. ¿Ok? Has pagado el precio, mereces llevar vestiduras blancas. Son aquellos que en su conducta, en sus hechos, en su boca, reflejan, no si las cosas son buenas o son malas, sino si están dando vida. ¿Por qué? Porque no han manchado su ropa. Dice la palabra que todo nos es lícito, ¿pero qué? Pero no todo nos conviene. Son aquellas personas que han dicho, esto no me conviene. Sí me es lícito porque el Señor no te prohíbe, pero no me está dando vida. ¿Ok?
Sí, no me es lícito, porque lo único que está trayéndome es muerte. Está haciendo que mis vestiduras, que mi conducta sean manchadas. Entonces, en Sardis hay una manada pequeña, hay un grupo pequeño que no han manchado sus vestiduras y que han salido victoriosos, ¿ok? Porque todo lo que imparten es vida. ¿Vida en quién? En Cristo. Tenemos que pasar este proceso. ¿Para qué? Para que nuestra vida refleje ¿qué? Vida. ¿Ok? Apocalipsis 3:5 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:5. Vamos a ver a la recompensa de Cristo. Y siempre a mí me impresiona porque en todas las etapas que hemos visto, las 7 etapas, bueno, esta es la 5ª etapa, nos faltan 2, la de Filadelfia y la de la Odisea. Sardis, repito, hace muy bien las cosas, pero no escudriña en la palabra. Les voy a poner un ejemplo y me voy a robar tantito de la predicación de mi esposa de Filadelfia.